Hola, espero se encuentren bien. Bueno, pues ya vamos a empezar el módulo 5. Y también espero que no haya tenido ningún inconveniente para poder terminar el trabajo del módulo 4, que el día de ayer fue la fecha para entrega. Bueno, pues el módulo 5 tiene que ver con el tema de capacitación, adiestramiento y desarrollo. En particular, hoy vamos a platicar un poco de lo que es el tema 5.1, que tiene que ver con la ubicación de los procesos de inducción, capacitación y desarrollo de las organizaciones. Y bueno, la idea y el objetivo que pretende este punto, pues tiene que ver básicamente con el entendimiento del proceso de inducción a la organización, ¿no? Es en términos generales. Es importante identificar o determinar o analizar que una vez que termina el proceso, perdón, de selección ya contratado a la persona, pues entonces ya digamos que empieza el proceso para la inducción y la capacitación. Es importante que reconozcamos que una organización siempre va a requerir de personal capacitado y actualizado, ¿no? Y que además los sistemas educativos muchas veces no complementan o no completan o no integran el personal con las habilidades, las actitudes y los conocimientos necesarios para desarrollar un puesto en específico. Es decir, tendríamos que reconocer de alguna manera, por más que se intente, por lo dinámico que implica todo este proceso, pues un poco el desfasamiento de lo que es una necesidad de capacitación, una necesidad de conocimientos, de habilidades y de actitudes del puesto en relación a los planes de estudios que puede tener una universidad, ¿no? Entonces, lo que se hace de alguna manera, bueno, pues es que una vez que ya la persona entra, el proceso tendría que buscar que el proceso de reclutamiento y selección, pues que la persona estuviera lo más apegado posible al perfil de puestos. Si esto no es posible, por así decirlo, o se complica, bueno, pues entonces sí ya empieza un proceso de capacitación que tiene que llevarle ya muy encaminado los conocimientos a las ejecuciones y a las tareas que tiene que hacer la persona como funciones básicas de su actividad, ¿no? Entonces, y bueno, también por otra parte tendríamos que entender que la capacitación, bueno, se convierte con un medio para alcanzar la motivación y la producción o la productividad de las personas en las organizaciones. Bueno, Siliceo habla que la capacitación es una actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa y orientada hacia un cambio de conocimiento, habilidades y actitudes del colaborador. Bueno, la idea, pues que pues, los fines que se plantean tienen que ver con el promover el desarrollo integral del personal y obviamente con ello el desarrollo de la propia organización. Es también la intención lograr un conocimiento técnico especializado que permita pues mejorar el desempeño eficaz de la persona en su puesto. Es importante entonces entender que pues las organizaciones públicas o privadas se pueden orientar en tres grandes rubros: lo que es servicio, lo que son aspectos sociales, ¿no? Y los aspectos encaminados a lo que tiene que ver con producción. En ese sentido, la capacitación, nosotros nos vamos a encontrar tres grandes momentos o tres grandes etapas que tiene que ver incluso con lo que son las necesidades, que son individuales, ¿no? Que tiene que ver con la motivación y el crecimiento de la persona, grupales o de proceso, que precisamente tiene que ver con la producción, la calidad del proceso, la eficiencia, la eficacia. Y la otra que tiene que ver con necesidades que están en cabeza de la organización, ya implicando aspectos de clima laboral, de rentabilidad, de competitividad, de productividad, y que a su vez esto te conlleva una necesidad de tipo organizacional. Por ejemplo, cuando hay un cambio en la ley, pues implica
que la gente requiere un conocimiento adecuado a esa modificación, a la normatividad o a las leyes, ¿no? En este sentido es importante que nosotros identifiquemos que existe la posibilidad de trabajar dentro de la capacitación y dentro de este proceso de recursos humanos un plan de vida y carrera. Este en particular quisiera no tocarlo en ese momento. Si me permiten, el día sábado que nos encontramos empezamos a trabajar un poco con ello, para de ahí partir al siguiente punto, porque quisiera enlazarlo al aspecto de competencias, ¿no? Entonces, decíamos que una vez que empieza o se termina el proceso de reclutamiento y selección, una vez que el personal o la persona está contratada, empieza el proceso de inducción. La inducción es básicamente a tres grandes niveles, que es a la organización, cuando la persona viene de fuera, y en ese sentido es un proceso que decíamos de sociabilización, donde después le vamos a platicar un poco la historia de la organización, un poco la filosofía de la organización. El otro punto tiene que ver la inducción al área, donde tendríamos que platicarle ya algunos aspectos encaminados a lo que tiene que ver con incluso protección civil, con quién se va a estar relacionando, cuáles son los procesos de trabajo, con qué personas participa o forma un equipo natural de administración para producir algo o para integrar un servicio, ¿no? Y la siguiente tiene que ver con una inducción al puesto. Y ese es básicamente ya el conocimiento de las actividades que tienen que realizar. Es donde uno ya se mete a conocer los procedimientos donde el puesto o la persona estará participando, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que la inducción es un proceso en el cual se le proporciona al trabajador una introducción a la organización, al área a la que se integra y al puesto que desempeñará, buscando desarrollar una imagen positiva y motivadora de la organización para facilitar la adaptación del trabajador, ¿no? Decíamos que esto preferentemente debe ser coordinada por recursos humanos, ¿no? Debe explicar al nuevo trabajador las características generales de la organización. De alguna manera, repito, aquí sí es importante que nosotros resaltemos algunos aspectos que le permitan agilizar este proceso de adaptación, como podría ser estrategias que nos permitan integrar al trabajador a la misión organizacional, a sus valores, a la filosofía, a la historia, y que le lleven a esta parte de identidad organizacional. Hacerle recorridos por las instalaciones, presentarle a los trabajadores, si es posible, darle o entregarle un manual de bienvenida, también si es posible, pues algún mensaje, video o incluso de manera presencial, una bienvenida de parte de alguna autoridad de la propia organización. Y también aquí es importante que el trabajador conozca el Reglamento Interior del Trabajo, que básicamente concentra los derechos y las obligaciones. En este proceso podríamos hablar que se podría integrar un manual de inducción. Yo podría atreverme a decir que es un manual de bienvenida, donde considero que los elementos que podría llevar serían una portada, una presentación, repito, del director, puede ser un video, puede ser una carta, puede ser algún documento de ese tipo, los antecedentes de la organización, como la historia, cómo surge, quiénes son los fundadores, la filosofía de la organización, donde se integraría la misión, la visión y los valores, la estructura de la empresa, la organización actual, sin meternos tanto en el manual de organización y funcionamiento, cuáles son los productos y servicios que se ofrece o que genera la propia organización, con qué personal cuenta la organización, también un plano o un mapa de distribución geográfico de la organización y por último las políticas y normas de la organización. Entonces creo que en ese sentido toda esta parte podríamos integrarlo en lo que son de alguna manera esta filosofía que integraría valores, credos y compromisos que generan o deben generar una parte de la identidad.
Entonces, lo que yo les pediría es que en equipo, porque pueden ser los mismos equipos con los que trabajamos en el módulo 4, integraran el primer producto de la rúbrica del módulo 5, que es un programa de inducción. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que contendría ese programa? Desde pensando el título, pensando quién lo lleva a cabo, quiénes son los responsables, pensando en la duración, esto implicaría una agenda. Lo recomendable tal vez podría pensar de 1 a 3 días, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar en esos 3 días? Es decir, llega, pensemos que el lunes llega el trabajador, que es un lunes, supongamos, el día de ingreso del trabajador, llega el trabajador, ¿a dónde llega y qué tiene que pasar? Pero ¿cuál es el siguiente paso? Se integra a un aula donde le damos la bienvenida, donde cantamos el himno. Esas son las propuestas. Entonces, ese programa se concentra en una agenda que ustedes van a proponer como equipo, como un programa de inducción a la organización. Aquí implicaría, les pediría por favor que fueran los 3 rubros: a la organización, al área y al puesto. El siguiente paso tendría que ver con poder trabajar, una vez que ya tienen esto, de manera individual para poderlo revisar el próximo sábado. Les pido por favor que lean el artículo de la Ley Federal del Trabajo 153, que tiene que ver con todos los elementos de capacitación. Y también en la plataforma hay un documento que el título es un documento en PDF que se llama Administración de la Capacitación. El nombre del documento es Nuevos Criterios y Formatos para la Realización de Trámites y Servicios en Materia de Capacitación, Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores. La idea es que revisemos la DC1, la DC2, la DC3, la DC4 y la DC5. Que en eso arranquemos a trabajar. Entonces eso me va a facilitar muchísimo la información. Mañana me gustaría que nos encontremos en el chat, una vez que revisen este video, que platiquemos sobre estos elementos, de esos 3 grandes elementos, ¿no? Uno es el programa de inducción, que platiquemos sobre estas dudas que pueden darse para elaborar un programa, y la otra es que trabajemos un poquito con estas lecturas del documento que decía de administración de la capacitación y el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo. Cualquier duda, pues nos encontramos mañana a las 8 de la noche en el chat del WhatsApp, como quedamos. Entonces, bueno, pues que tengan un buen día.